Bueno, muy bien. Voy a abrir acá la plataforma. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Hoy ha estado pegadito territorio. Bueno, vamos mientras tanto. Bueno, en territorio y en ecadomática voy a mostrar acá, ahora sí. Bueno, entonces hice una actualización en material de apoyo, hice una actualización en las bases de datos. ¿Eso qué quiere decir? Que vuelven y descargan 1BD, 2BD y les coloqué 1BD normalizada, 2BD normalizada, que ya las vamos a revisar, y pueden descargar la 3 para que hagamos un primer ejercicio. Vayan descargando los 3, 4, 5 archivitos para explicarles en qué consiste cada uno. Y qué hice, que esa era la idea pues del día de hoy, que ustedes hayan intentado como normalizar esas bases de datos de acuerdo a lo que vimos en la última sesión. Entonces descarguen los 5 archivos, ya aquí también están listas, material de apoyo, ahí están. Ustedes ya saben que la 1BD es este mismo archivo, pero este archivo ya lo van a ver normalizado. El 2, yo le hice unos cambiecitos. Ahorita se van a dar cuenta, creo que con los valores y eso, pero entonces descárguenlos todos nuevamente y reemplazan por los que tenían, o ustedes miran a ver cómo los renombran. Yo mientras tanto voy a abrir la base de datos 1BD, que fue la primera basecita de datos que ustedes abrieron desde la guía, pues que se mencionaba en la guía. La vamos a revisar, así fue como inicialmente ustedes la recibieron, que empezamos a hablar del proceso de normalización, así fue como la recibimos. Esta es la base de datos normal. Entonces, ¿qué encontramos en esa base de datos? Para que vayan mientras tanto descargando, recuerden, los 5 archivos, porque le vamos a hacer recorrido a los 5 y ahora empezamos a trabajar en Power BI un primer ejercicio. Entonces, tenemos esta primer base de datos. Entonces, esta ya la conocían ustedes, que fue la que revisamos, y yo les dije, bueno, ¿ustedes qué empezarían a hacer? ¿Cómo la normalizarían? Entonces, muchos dijeron, no, pues yo sacaría estudiantes, yo sacaría lo que era matrículas. Bueno, esos fueron los aportes que obviamente fueron muy interesantes, y a partir de eso empezamos a construir. En la sesión siguiente, yo ya les pasé la base de datos número 2, como para volver a generar un ejemplo y tener mayor claridad. Pero entonces, esta fue la primera base de datos. Digamos que esta era la de estudiantes. En esta creo que no hice ningún cambio así significativo. Creo que fue con los nombres, algo recuerdo que le hice de cambio. Pero vamos a abrir de una vez la 1BD normalizada. O sea, después de haberla analizado, ¿cómo debería quedar? ¿Cómo debería quedarnos normalizada? Entonces ahí la tenemos ya normalizadita. Entonces miren la tabla matriz, la que inicialmente vimos, mire cómo era. Venía hasta la columna V. Y si ustedes ya se fijan en esta,
mire que viene hasta la columna L. Igual forma, pues sigue siendo extensa, pero pues aquí yo creo que ya contamos con la información que consideramos pues debería estar en esa tabla. Si nos pasamos a matrículas, ya vemos una tabla más pequeña con dos columnas, número de matrícula, fecha de matrícula y 51 registros. Lo que en la anterior lo teníamos acá. Fecha de matrícula y número de matrícula. Esta era la primera base de datos que tuvimos. Si venimos acá a UNIF, solamente está el número de matrícula. Mire que no aparece la fecha. ¿Pero por qué no aparece la fecha? Porque si no vamos a la tabla matrículas, pues ahí está. Además, con el número de matrícula yo puedo obtener esa información de cuándo se matriculó, a qué horas. Lo que pasa es que, pues según lo que nos habían entregado, apenas contábamos con esa información. Entonces lo normalizamos o normalizamos esa base de datos de acuerdo a lo que inicialmente nos entregaron. Pero aquí yo podría crear más columnas si fueran necesarias. Estudiantes. Entonces tenemos código estudiante, creo que era algo que no tenía la base de datos inicial. Miremos acá, teníamos fecha registro, nombre estudiante, apellidos estudiante, dirección estudiante, teléfono estudiante, email estudiante. Entonces en esta la normalizamos y esos campos los sacamos de allá, esas columnas las sacamos de allá. Lo que fue ¿qué? Lo que fue nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico. Y nos vimos como en la necesidad de crear una nueva columna a la cual llamamos código estudiante y codificamos esos estudiantes. Si nos vamos para la tabla UNIF, lo que vamos a encontrar allá es el código del estudiante. Ya no encontramos allá lo que teníamos anteriormente, mírenlo, que era toda esta información. Entonces ahí era donde yo les decía que eran datos demasiadamente repetitivos, porque aquí Stephanie Lester puede que aparezca N veces, mientras que aquí ya normalizada, pues Stephanie está una sola vez y tengo el acceso a toda la información de Stephanie, a lo que quiera. Entonces yo para qué me la voy a volver a traer aquí y decir que ella es Stephanie y que vive en tal lado y que el teléfono es este y que el correo es este, cuando esa información yo la puedo tener en una tabla normalizadita que se llama estudiantes. Y acá nos salieron 51 estudiantes nomás. Profesores, miren los poquitos que eran. Y si nos vamos a la tabla anterior, acá vimos a profesores N veces. ¿Cuántos? El número de registros, 100 registros. Y realmente entre todos esos que nombran ahí, el total de profesores es 10. Entonces mire cómo pude reducir el número de elementos de esta matriz que anteriormente tenía a esta nueva matriz. Ahora materias. Miren cómo simplifiqué la tabla de materias o módulos académicos o asignaturas, como la queramos llamar. 10 materias. Y miren cómo anteriormente en la tabla que teníamos, en la que nos entregaron, ese creo que está hacia la de izquierda, acá, mírenlos. Matemáticas, 2 matemáticas, 2 matemáticas, 2 matemáticas, 2 matemáticas, 4 matemáticas, 4 matemáticas. Mire todas las veces que se repite eso, cuando realmente normalizadita son 10 materias que estamos utilizando el código de ese módulo, el código de esa materia. Entonces, si nos vamos para acá, para UNIF, ahí nos damos cuenta que estamos llamando el código del módulo. Ay, Eumir, pero yo qué voy a saber quién es más 25. Claro, usted ya sabe. Usted cuando vaya y le diga, venga, consúlteme en la tabla materias, quién es más 25, él le va a decir que es matemáticas 2, que tiene una intensidad horaria de 8,
que N y N y N, porque yo podría colocarle las columnas que quiera adicionales, según la información que requiera mi dashboard, ¿sí? Y por último tenemos los grupos. Mire que eso apenas son 5 grupos. Y cuando teníamos la tabla inicial, miremos grupos acá. Grupos, vea. A501, 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 con la jornada, me imagino que mañana, tarde, sábado, DF no se me hace, mañana. Yo para que esta información la voy a repetir, si ya con grupo me doy cuenta ese grupo qué jornada tiene asignada. Entonces, si me voy a la tabla nueva, solamente tengo el número del grupo. Ya no necesito la jornada, porque cuando quiera preguntarle, venga, dígame por favor, el grupo A501, ¿en qué jornada está que necesita visitarlos el decano? Ah, está en la mañana, listo. Es de la sabatina, listo. Es del fin de semana, perfecto. Entonces, esta basecita de datos ya quedó normalizada. Ya nos quedó normalizada. ¿Qué estamos identificando en esa normalización? Uno, que cada tabla se convirtió en herramienta de tabla. Miren que si yo me ubico dentro de ella, automáticamente se me habilita diseño de tabla. Mire, tabla matrículas, tabla estudiantes, eso es importantísimo. Tabla profesores, tabla materias y tabla grupos. Esta sí todavía no es una herramienta de tabla porque pues eso es lo que vamos a hacer más adelante como ejercicio. Pero ahí está. Ya nos quedó normalizado. Esto es normalizar. Entonces, vuelvo y repito y me vuelvo cansón con el cuento. Ustedes, y ese es el ejercicio que yo creo que vamos a hacer ahorita, ustedes pueden trabajar sobre esto, créanme que sí. O sea, ahorita podemos llevarnos esto para Power BI, la podemos importar y podemos generar unos informes y chévere. El problema es cuando esto nos crezca más. Cuando esto empiece a generar registros y más registros y cientos y miles de registros. Ya se vuelve inmanejable. Porque tenemos pura duplicidad de datos innecesarios. Estamos repitiendo unos datos que con un solo elemento, que es por ejemplo en el caso de los estudiantes, el código del estudiante, yo a partir de él puedo consultar lo que quiera. Dónde vive, con quién vive, qué estrato es, de qué zona es, rural, con qué miembros de familia vive, lo que quiera. Si está cisbenizado, si no está cisbenizado, lo que quiera. Lo mismo con este dato, cuándo se matriculó, con quién, si es menor de edad, si es mayor de edad. Lo mismo con el módulo, lo mismo con el ID del profesor. Mire toda la información que ya estamos evitando en esa matriz. Si yo ya tengo el ID del profesor, ¿yo para qué voy a tener acá al lado el nombre del profesor? No, eso luego yo lo puedo tirar como consulta externa. Pero ¿para qué me voy a volver a llenar de unos datos que yo ya tengo acá normalizados? Chequenla ahí, por favor. Y si tienen dudas, preguntas, bien puedan. ¿Cómo la ven? Bien, Eumit. Es claro, se dieron cuenta por qué se movieron ciertos elementos, porque no es bueno tenerlos solamente en una sola hoja. Todo eso es claro.
Esa es la idea, Soreli. La idea es eso, que cuando yo ya les pase la del ejercicio final, ustedes ya lleven a ese tipo de normalización. Esa es mi recomendación de lo que ustedes deben hacer con sus bases de datos. Porque la gran mayoría, y ustedes lo saben, la gran mayoría de bases de datos que ustedes manejan, todo lo manejan en una sola hoja. Y por eso es que ustedes generalmente sufren tanto cuando van a consultar, van a generar informes, reportes, sufren tanto. Bien pueda, Sandra. Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos. Profe, bueno, sí. Si uno maneja un archivo de Excel, ¿cierto? Listo, ahí pues ya me quedó claro lo de organizar, por decirlo así, por hojas. Pero entonces uno diría, el origen de separación, o sea, de depurar, por decirlo así, es básicamente ¿por qué? Porque usted va a evitar en su base de datos principal lo que se conoce como duplicidad de información. Esto que yo tengo acá, que fue la primera base de datos que yo les pasé a ustedes, esto es duplicidad. Todo esto es duplicidad. ¿Y por qué duplicidad? Vamos a hacer el ejercicio. Porque, por ejemplo, venga, filtremos acá. Busquemos a este segundo, a Alec. Mire que Alec, porque esta es una base de datos pequeña, me aparece 2 veces. Entonces me está apareciendo la misma información de ese usuario, de ese estudiante, 2 veces. Todo este texto, estas columnas 1, 2, 3, 4 y 5 que hacen referencia a él, es duplicidad de información. Eso es información redundante. Es una información que sobra, que no la necesita la base de datos. ¿Por qué? Porque es que si usted la normaliza, usted ya tiene aquí al señor o a la señora una sola vez, pero con esa sola vez, usted tiene todos los datos que quiera de esa persona. Y no tiene que irse a su base de datos principal a volver a repetir esa información. Esto es lo que se conoce como duplicidad de datos. Se está generando datos y datos excesivos que a la hora de la final no le sirven para nada. ¿Para qué sirven? Para generarme peso. Esta columna, más esta columna, más esta columna, más esta columna, más esta columna. Toda la información que aparece ahí, que está reposando ahí, me está generando peso en mi base de datos. Entonces, cuando yo le digo al motor, vaya y consulte, vaya, genéreme el informe, vaya, tráigame el gráfico, él tiene que leer todas estas columnas, todas, porque él tiene que hacer ese recorrido. Entonces, al hacer ese recorrido, el recorrido va a ser más lento, el procesamiento va a ser menos eficiente. Y eso hace que a veces usted le dé allá, ejecute el informe, y usted dice, no, mira que cuando yo le doy a ejecutar, voy, me tomo el tintico más chévere, me relajo, me río allá con los compañeros un rato, y vuelvo y apenas está terminando. Eso no tiene lógica. En cambio, si yo la tengo normalizada, de pronto sí se puede demorar, claro, porque es que hay veces que ustedes tienen bases de datos de millones de registros. Entonces, imagínense ese proceso que tiene que hacer ese computador, esa máquina, para poderle devolver un dato preciso, puntual, frente a algo que usted necesita. Claro que se va a tomar tiempo, pero créame que va a ser más eficiente un 60, un 70, un 80% a tener a recorrer estas columnas, a buscar un dato que está repetido ahí. Ese es, digámoslo, como el asunto puntual y relevante que tiene la normalización de una base de datos. Muy claro, profe, gracias. Bueno, señora. ¿Qué más preguntas tienen? ¿Dudas? Ya vamos a mirar la 2. Si quieren la pueden ir abriendo. Julio, profesor, buenas noches, qué pena. Tranquilo. Como entré un poquito tarde, no sé cuál es el archivo que hay que descargar ahora. Les dije que descargaran yo se los actualicé todos, entonces descarguen los 5 archivitos que hay allá. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Estábamos viendo el 1 BD y el 1 BD normalizado. Ahora voy a abrir el 2 BD, que fue el que yo les pasé la última sesión,
que les dije y tratamos de hacer el ejercicio y mire que nos fue bien porque lo normalizamos. Entonces, el original es este que estoy abriendo. Así fue como yo se los pasé. ¿Cierto? Lo único que hice fue que actualicé porque ahí estaba como en dólares o en euros, entonces pues lo que hice fue que le hice unas modificaciones, unas actualizaciones frente a este, pero digamos que este fue, bueno, y que tenía unos nombres que aparecían en ND, que no se habían validado de forma correcta, aquí ya los validé, pero esta es la base de datos inicial, y ahí fue cuando yo les dije, venga, normalicemos, entonces voy a abrir la que normalizamos. Esa sí la hicimos en conjunto. Entonces vamos a mirar la normalizada. Bien pueda, Julio. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, es que yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo estoy asistiendo, pero solamente no estoy matriculado, estoy solamente como participante. Y usted se registró en Ecadumática porque yo les dije que se registraran para que pudieran acceder al contenido que es el que encuentran acá, miren. En Ecadumática, ahí está en material de apoyo, ahí está para que tengan acceso. Listo, bueno, señor. Listo. Listo. Bueno, vamos a ver la D2 normalizada. Entonces ese día nos salieron 3 tablitas. La de ventas, la de empleados y la de productos. Mire cómo se ve diferente. Mire la de ventas en lo que terminó. De la columna A a la G, lo que anteriormente teníamos desde la A hasta la columna M. Y no se trata porque minimiza el número de columnas. Es por lo que yo le acabo de exponer a Sandra. Es por el peso que yo le voy a quitar a la consulta, al informe, en el momento en el que tenga que procesar algo y consultar algo. El hecho de que yo le retire a él esta columna donde veo bebida, bebida, comida, comida, bebida, 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 comida, 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 estoy repitiendo algo. El hecho de que yo le quite esa columna implica un peso menos en la ejecución, en el procesamiento de esa consulta. ¿Por qué? Porque él simplemente va a ir a buscar un código de producto y si yo ya necesito una información específica de ese producto, él va a venir a esta tabla y solamente me va a venir a consultar ese producto, porque desde ahí va a arrastrar todo lo que quiera, a qué categoría pertenece, qué tipo de alimento de producto es, el precio, lo que nos cuesta. ¿Sí ven? Y si aquí miramos, creo que eran 69 productos, sí, 69. Cuando anteriormente, pues en esta base de datos, aparecían como productos 30.132. Entonces imagínense que yo estaba repitiendo lo que yo les decía, 30.132 veces esta categoría. Este tipo, entonces ya son 60.000 y piola de datos repetidos. Aún así, yo quité producto porque recuerden que nos dimos cuenta que en este caso era necesario codificarlo. Entonces, por eso fue que acá en productos creamos una columna que llamamos código producto y codificamos esos productos. Porque hablamos y nos dimos cuenta que yo puedo tener en mi supermercado 2 proveedores que me vendan helado o que me vendan café americano. No más en café americano, ¿cuántas marcas hay? Usted lo sabe. Claro que hay cadenas que manejan unos proveedores específicos y un producto sí, pero yo no puedo pensar en ese, tengo que pensar en general. Entonces, por eso codifiqué. Si yo por ahí tengo una tisana, puede que esa tisana sea de pronto con el mismo nombre, que esté en la misma categoría, en el mismo tipo, pero es de otro proveedor, entonces muy seguramente de pronto el precio es más económico, un poquito más costoso, de pronto me deja un margen de utilidad diferente, bueno, yo qué sé, pero es un producto totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el código es el que me está dando la identificación, la identidad de ese producto como tal. Entonces acá está. Y con respecto a los empleados, exactamente lo mismo. Mire que aparecen 30.132 y realmente yo tengo 125 empleados. Entonces, ¿yo para qué voy a venir acá a hacer esto? A repetir esta información.
¿A qué voy a repetir aquí en ventas? A Jaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas veces de acá del correo, del contacto, cuando yo lo puedo normalizar y yo lo puedo tener acá nomás. Porque yo con ese código de empleado, con ese código medicero, yo ya tengo acceso a la información que quiera de él. Dónde vive, qué estrato, qué zona, si tiene novia, si no, si está casado, divorciado, viudo, lo que quiera. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos normalizadita esa base de datos. Mire cómo quedó. Y acá también podemos identificar que esto lo convertimos en tablitas. Vea, la tabla empleados, la tabla productos, y esta creo que también ya es una tabla que se llama ventas. Ahí ya está normalizadito. ¿Yo qué haría? Como yo veo que esto es una tabla grande, porque no es la tiendita de aquí al lado de mi casa, que venden 4 tinticos y 3 panes y ya, no, yo creo que aquí tienen buen movimiento. Entonces, ¿yo qué haría? Yo independizo esto. O sea, un archivo que llame ventas, otro archivo que llame empleados. Bueno, esto como ya son más pequeños, y otro archivo donde de pronto tenga estas 2 hojas. Esta la dejaría solita. Y luego las conecto, que eso lo vamos a mirar más adelante. Sí, para de pronto no generarle peso a esto porque tenga más acá, aunque bueno, pues esto tampoco, pero como esta es permanente, está a diario, voy a ir registrando nuevas ventas. Entonces esta es la tabla la transaccional, la que va a tener más movimientos permanentemente. Mírenla ahí y no sé qué dudas, qué preguntas tengan. Ya van entendiendo el cuento de la normalización. Sí, señor. Perfecto. ¿Todos bien? ¿Alguien que todavía tenga dudas? Profe, pero en sí como la separación pues de toda la base de datos, pues para no repetir, siempre se basa como en un código principal que es el que identifica la primera información, ¿no? Como la base, casi todos es como con un código. Correcto. Digamos que ese es el campo, eso es lo que conocemos como campos principales, campos secundarios. Eso es un campo principal, es aquel que no se puede repetir, que es único. Entonces, en el caso de nosotros en Colombia, ¿cuál es nuestro campo principal? ¿Qué es lo que nos identifica y nos dice, uy, ese es Eumir, ese es Oscar, tal, fulano? Porque pueden haber muchos Eumires, aunque no los hay, pero sí muchos Oscar Argotti, perdón, cédula, correcto, ¿cierto? El IDE, en la cédula, ese es el que nos permite identificarnos. Ay, pero es que sí, hay uno que tiene la misma cédula, sí, pero pues eso ya ustedes saben que legalmente pues algo pasó. Legal como tal no sería, pero ese sería nuestro identificador. Entonces lo que nosotros hacemos en eso, ahí es donde yo les digo, Eumir, pero mira que nosotros en la empresa no tenemos eso así. Entonces sí, colóquelo. Mire que en la base anterior, productos no tenía ningún código, aparecía el nombre del producto, el tipo, la categoría. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros lo normalizamos, entonces le creamos una columna nueva y codificamos, es que yo lo puedo hacer, no hay problema. Y ya ese código es el que me le está dando la identidad a ese producto específico, a esa persona, a ese proveedor, ¿sí? A ese elemento, a ese servicio. Ya con ese código le estoy dando una identificación y no lo puedo repetir porque si lo repito, pues estaría hablando o de lo mismo o de algo diferente, entonces no tendría sentido que yo tuviera 2 códigos, uno para referenciar un producto y otro un servicio. No, ahí es donde yo codifico y esa es la importancia de generar esas columnas primarias.
que yo no tenga que repetir ese dato dentro de mi base de datos. Pues yo les decía que inicialmente esto es algo complejo porque esto así uno como lo ve, esto es pura base de datos. ¿Sí? Entonces, yo todos los días, o gran parte de mi tiempo, yo llego acá a YouTube, y yo coloco, por ejemplo, Power BI. Entonces, ahí hay unos personajes muy, muy buenos, buenísimos. Mire todo lo que ya hay. ¿Sí? Entonces, ese señor, el tío Tesh, me parece que es muy Así interesante. convierten sus clientes potenciales en clientes reales. La Tiene, atención está en una palabra. digamos, lo que tiene esa parte académica, o sea, en su explicación, es muy didacta en lo que hace. Pero cuando llegan a la parte, a mí lo que más me gusta es la parte de modelado. Entonces yo generalmente llego, voy viendo el carretacito y trato de llegar a la parte de modelados. Venga, que creo que lo tiene por acá. Ah, creo que en este ejercicio no modela. Que es un ejercicio que vamos a hacer muy similar ahorita porque vamos a iniciar sin modelar. Sin modelar. Sin modelar. ¿Sí? Entonces, mire, él termina haciendo un desbordar lo demás de bonito. Ahorita se lo vamos a hacer, yo creo. Pues, no con los mismos, bueno, si utilizamos los mismos gráficos, lo que sea. Pero eso es lo que más me importa a mí. Yo llego y miro varios videos, por ejemplo, el tío Tesh es muy buen referente. ¿Qué más les puedo recomendar? A todo nivel, Microsoft Excel a todo nivel también es un muy buen referente. Este señor, este es ecuatoriano, el profe, el Inge Francisco, es muy bueno, buenísimo. Me parece que explica muy bien y tiene unos procesos de unos ejercicios muy interesantes. Y así sucesivamente. Pero cuando ellos llegan a la parte de modelo, ahí es donde no me gusta. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que como aquí en estas dos tablas encontramos que dice código producto y código producto, entonces lo tenemos que arrastrar. Entonces sí, siempre y cuando a mí o la base de datos que yo esté manejando, pues tenga esa característica, pero si no la tiene, entonces ¿yo qué? ¿Qué voy a hacer ahí? Y miren que ustedes hace 8 días, con esta base de datos número 2, fue con la 2, mire que producto originalmente en la base de datos 2 no tenía código. Y cuando ustedes empezaron, dijeron, venga, Omir, ¿no sería bueno que eso tuviera una codificación? Y yo le dije, claro, es que la debe tener, porque eso va a permitir que con ese código identifiquemos a ese producto y lo diferencie de otro Tecate, o de, bueno, Tecate es única, de otra tisana, de otro café americano, de otro té helado, de otra pera rostizada, de otro pan de elote, porque ¿cuántos proveedores de pan de elote hay? Muchísimos. Entonces, claro, entonces miren que ustedes ahí en ese proceso, a pesar de que apenas estamos empezando, ustedes ya empezaron a identificar ciertos elementos que son relevantes para eso. Entonces, ahí es donde ellos tienden a tener ese problema, porque ellos simplemente dicen, arrastre porque acá dice código producto a código producto, cédula o AIDE a AIDE. Pero entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué arrastro? Ah, ya, porque es que hay una relación entre esa tabla y la otra, y desde ahí yo puedo arrastrar ciertos valores, ciertos registros, desde ahí puedo hacerle la consulta. Ah, bueno, o porque es que estoy modelando, o porque es que estoy normalizando. Entonces, ahí está. Entonces, ahorita sí, vamos a abrir nuestro Power BI. Ya creo que todos lo tienen instalado, no sé, pues ninguno me escribió. Hubo una persona que me escribió para Mac, y cómo les parece que Power BI para Mac no hay. Aunque, pues yo me quedé como con la noble tarea de buscar y encontré por ahí alguito, pero no lo alcancé a cacharrear porque no pude conseguirme pues un Mac como para poder hacer la prueba. Entonces, si algo para que me escriba mañana y de pronto le comparto, ¿no? Le comparto el video de lo que alcancé a mirar por allá.
¿Todos bien con Power BI? ¿Ya lo tienen instalado? ¿Alguno tiene dificultad? ¿Les fue bien? ¿Ya lo pudieron instalar? Entonces dicen, no, ya vamos por allá volando, ya estamos haciendo dashboard. ¿Sí? Nadie con problemas de Power BI, ¿todo bien? Bien, perfecto. Bueno. Recuerden que aquí pues sale una pantalla, eso es lo que nosotros conocemos como pantalla inicial o pantalla de bienvenida, donde pues me da unas opciones o unas características puntuales. Este me parece muy interesante, a diferencia de otros que a veces sí uno dice que va que coloquen ese. Los tutoriales de acá me han parecido muy interesantes. Entonces, si ustedes vienen acá a tutoriales, él los va a llevar a un sitio que se llama Learn Microsoft, y ahí está unos manuales, unos tutoriales sobre Power BI. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden empezar con esta introducción a Power BI. Mire que dura 2 horas 35 y el contenido muy interesante. Además que viene de la casa origen, ¿sí? Viene de la casa origen. Recuerden que Microsoft es el desarrollador de Power BI. Entonces, muy interesante. Me ha parecido muy chévere. Y yo he utilizado contenido de ahí. Es muy interesante. Entonces, por ejemplo, esa pantallita me gusta por eso. Ahí está. Bueno, voy a cerrarla y cuando nosotros quedamos en Power BI, quedamos en esta pantalla. Recuerden que cuando estamos utilizando Power BI, tenemos que olvidarnos de Excel. Ya aquí Excel, nada que ver. Excel es una herramienta más de hoja de cálculo, chévere, bacana, que ustedes ya son duros porque ya la gran mayoría están certificados en avanzado, o sea que ya, Excel da. Entonces ustedes me van a decir, pero mire, todas las bases sí, porque pues es que vamos a utilizar, recuerden, fuentes externas. Miren que el mismo Power BI de una de entrada me dice, mire, agregar datos al informe. ¿Y usted qué quiere? Importarlos de Excel, importarlos de SQL Server, pegarlos desde por allá, probarlos desde un conjunto de datos o obtenerlos de otras fuentes. Porque es que en Power BI usted no tiene una hoja de cálculo para crear ahí su columnita y colocarle nombre. No, es lo que usted está esperando, el Power BI, es que usted vaya a unas fuentes de datos donde usted tiene por allá una información ya lista, organizadita o probablemente ni organizada, porque para eso está el Power Query, que eso es lo que vamos a mirar ahorita, y la transformemos y la organicemos para que aquí generemos nuestros informes. Power BI nos va a servir para generar nuestros informes, para generar nuestros dashboard. No para que usted ahí haga o cree la columna de código y luego digite los códigos y luego digite los nombres de los proveedores y luego digite los nombres de los productos. No, esa información ya debe estar por allá en algún lado. Vuelvo y repito, pueden tenerla en un Excel, en un CSV, en una SQL, en algún lado deben tener esa información, en un PDF. Y desde Power BI lo que vamos a hacer es traernos esa fuente de allá. ¿Eso sí es claro o hay alguna pregunta? Ay, sí, Rodolfo. El Windows 7 no lo soporta. Correcto.
si hay lo que yo les decía al principio o cuando les expliqué en esa asesoría que tuvimos inicial, les decía que como mínimo había que tener un Windows 10. Un Windows 10. En Windows 7 nada. Eso ya son, digamos, como exigencias del software, ¿no? Ahí pues ya uno no puede hacer absolutamente nada frente a eso. Dudas, preguntas, ¿cómo van? Acá yo sé que ya hay varios que le trabajan a Power BI, excelente. Recuerden que vamos a empezar desde cerito, para que no se me angustien, no se estresen. La idea más adelante es que logremos manejar la gran mayoría de gráficos. Aprendamos, yo hay algunos que todavía pues me generan, les digo la verdad, complique. Y es porque yo no soy experto en ciertos temas, o económicos, o macro, financieros. Entonces, claro, hay unos gráficos ahí que se utilizan específicamente para eso. Ya los que sean expertos y de pronto ya viendo los otros gráficos, de pronto ya nos puedan hacer sus aportes, sería grandísimo y valioso para el aprendizaje pues de todos nosotros. Listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a traer la base de datos, la número 1. Entonces, no la normalizada, sino la número 1 solita, la que yo les entregué. Entonces, esta. Mírenla ahí, recuérdenla. Es una sola hoja donde estaba lleno de información. Con esta vamos a empezar nuestro inicio, nuestra introducción a Power BI. Y después de esta sesión, ya vamos a empezar a modelar, ya con la normalizada, y ya vamos a empezar a hacer esas conexiones que ahí es donde se van a dar cuenta lo interesante de esta herramienta, lo interesante, que ahí es donde viene el fuerte de la herramienta como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar esa base de datos. Ustedes lo pueden hacer de dos formas. Una, mírenlo acá, y la otra, desde la cinta inicio, vamos a importar desde el grupo de datos, cinta inicio, grupo de datos, libro de Excel. Miren ahí todas las formas que yo podría importar datos. Bien, pues, Adriana. ¿Cuál vamos a importar? Que es que se me fue. La BD, la 1BD, la 1BD, la normalita, no la normalita. La que no está normalizada. Exacto, con esa es la que vamos a empezar a trabajar. Entonces, me voy para Power BI, ustedes ya saben, desde aquí, mire lo que nos va a aparecer, o si vengo acá al libro de Excel, nos va a aparecer lo mismo. Ya saben que son dos formas de hacer lo mismo. ¿Y por qué vamos a utilizar ese? Porque recuerden que tenemos unos datos en ese archivo de Excel, pero ojo, lo que yo quiero que quede claro hoy es que lo hacemos así, es porque esa información normalmente nosotros ¿dónde la tenemos? En un Excel, pero recuerden que todas las fuentes de donde podría importar. Yo después les voy a pasar otros archivitos planos y de otras fuentes para que se den cuenta que uno puede importarlo de muchas fuentes diferentes y no solamente de Excel. Entonces ya saben, le doy libro de Excel o importar datos de Excel. Busco el archivo, en este caso recuerden que es la 1BD, no la normalizada, 1BD, y le digo abrir. Entonces mire lo que va a suceder. Yo creo que algunos ya conocen esta ventana porque eso lo vimos en Excel avanzado, los que hicieron el curso de Excel avanzado. Entonces vemos que como que no pasó nada, pero sí nos damos cuenta que él nos está diciendo, vea, acabo de cargarle el archivo 1BD, un archivo de Excel, y veo que ese archivo tiene una hoja de cálculo que se llama UNIF. No lo cierren, yo lo voy a ir a abrir para que vayan identificando eso y no se me enreden, porque yo sé que ya hay algunos que ya también me preguntaron de que están viendo unos videos y me decían, Eumir, ¿por qué cuando yo importo me carga un poco de cosas? Entonces esto es lo que yo les quiero explicar. Entonces recuerden que este es el archivo que estamos importando. ¿Por qué me apareció allá UNIF? Porque la hojita, la etiqueta se llama UNIF.
Voy a crearle aquí para que vean la diferencia. Voy a dejar estas dos hojas, vea, UNIF y hoja 1. Voy a cerrar, voy a guardar, voy a volver a Power BI, voy a volverle a decir que voy a importar otra vez esta base de datos y mire lo que ya va a suceder acá. Mírela. O sea que todo el número de hojas que yo tenga en ese archivo, pues me van a cargar ahí. Que yo lo cargue o no es diferente. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, esa hoja que tenía, miren, nada. Esta tabla está vacía, vea. Y UNIF, todos los datos. ¿Sí ven? Entonces ahí es donde no se me pueden enredar. Entonces, si yo necesitara importar las dos hojas, porque las necesito, pues simplemente selecciono e importo, pero como en este caso lo único que necesito es este, que a ustedes solamente les está cargando UNIF, yo lo hice fue a modo de ejercicio, a modo de ejemplo, entonces la selecciono, él me hace una vista previa, mire que es lo mismo que hay allá, mire. Ahí lo tengo. ¿Cargamos, profesor? Señor, bien pueda. Señora. Bien pueda. ¿Qué me preguntaron? Que si la cargamos, profesor. Ah, correcto. Entonces, ahí lo selecciono y le voy a decir cargar. Cargar. Entonces, mire que lo que me dice, creando conexión con tal, y empieza a cargarlo, me dice que se cargaron tantas filas, y me llevó ahí, vea. Pareciera que no sucedió nada. Ojo, pareciera. ¿Por qué? Porque estoy en el panel de vistas. O sea, este panelcito del lado izquierdo. Y estoy en un panel, este panel de vistas. Y estoy en el panel de informe. Y como yo no he hecho nada con eso, pues por eso no me muestra nada. Pero si ustedes se dan cuenta, ese panelcito tiene 3 herramientas. En la guía están las partes. La vista informes, la vista datos y la vista modelado. La de color naranja, esa la vamos a ver la próxima semana, que es donde ya vamos a empezar a modelar, porque esto hay que hacerle suave para que lo entiendan bien, para que lo disfruten y para que cuando ya se metan en el cuento, eso no les vaya a generar errores. Entonces, claro, al quedar en esta vista, obviamente no veo nada. Pero, si usted se viene para el lado derecho, acá tenemos un panel que se llama datos. Datos. Estas flechitas que aparecen ahí es para ocultar el panel. Listo, yo lo podría ocultar para ampliar el lienzo, el área de zona de trabajo. Miren que automáticamente me está cargando la tabla UNIF, la hoja de cálculo UNIF. Y si yo le doy en el mayor que es lo que vamos a hacer, es que se van a desplegar todos los campos de esa matriz. Mírenlos ahí. Ahí están todos los campos de esa matriz. Eumiri, ¿por qué coloca unos como con una sumatoria, otros como con un calendario? Porque él trata de identificar el tipo de campo. Importantísimo. Él trata de identificar qué tipo de campo tiene, qué tipo de columna tiene cada una de esos elementos. Entonces, si nos acordamos allá y hacemos un recorderis, mire que ahí estaban asistencias y que eran datos numéricos. Entonces, por eso me carga con sumatoria. Código, no recuerdo si era un alfanumérico o era un número. Dirección era texto.
email era texto, email profesor era texto, fechas de matrícula y fecha de registro pues eran fechas, entonces por eso me coloca el calendario y así sucesivamente. Entonces, si yo estoy acá en esta vista de informe, claro que no voy a ver nada. Entonces, a veces las personas piensan que no hicieron nada, yo importé y no me importó nada. Claro, mírelo, ya se le importó, véala ahí. Por eso es tan importante que usted etiquete de forma correcta, porque si ese archivo hubiera tenido 10 hojas, entonces aquí le cargaría hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4, y luego usted para adivinar. En cambio, si yo las tengo nombraditas, pues me va a ser más fácil identificar los campos. Yo de aquí yo ya podría, yo quiero mirar, yo ya podría arrastrar. Venga, yo voy a utilizar este gráfico, ahí me lo insertó, y de este gráfico yo quiero que me muestre los apellidos por profesor. Eso va a ser una churreta ahí horrible. Mire que ahí se quedó pensando, por eso hay que normalizar, ¿sí ven? Mire, ahí se quedó. Esa es la importancia, pero eso todavía es lo que no vamos a hacer ahorita. ¿Listo? ¿Cómo van hasta ahí? Excelente, excelente. Perfecto. Muy bien. Claro, esos paneles ya identificaron dónde se ubican, cómo me di cuenta que sí quedó cargado la hoja, ¿todo bien? Para los Sí, demás compañeros. Listo. Bueno, muy bien. Ahora, entonces voy a volver a minimizar acá. Me voy para la vista de datos. Y mire lo que va a suceder ahí. Vista datos. Y mire que en la vista datos, ahí sí puedo visualizar el contenido de esa hoja, miren. Mire que ahí se pareciera como si fuera una hojita de cálculo. Recuerde que aquí no vamos a hablar de Excel. Una hojita de cálculo, miren, ahí están los datos. Pero si usted va a hacer alguna modificación, recuerden que Power BI no es para hacer cambios, ni ediciones, ni nada de eso. Ay, mira que me quedó sin tilde. No, baila. ¿A dónde tienen que ir? A la fuente original. Y luego venir acá y actualizar, que es el otro paso que ya vamos a hacer. Entonces yo llego, miren, ahí está la información. ¿Sí ven? La vista de datos. Bien puedan, van a preguntar, bien puedan. Profe, me perdí en esa partecita. Dígame para que le aparezca todo eso. Para que me aparezca toda la información. Sí, señor. Bien, no, tranquilo, esa es la idea. Acá, recuerden las vistas, los paneles. Entonces, en el panel de la izquierda, vistas, estábamos acá en informes. Les dije que se pasaran a datos y ahí nos cargó toda la información. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, señor. Entonces, ahí tenemos la vista datos. Profe, pero a mí no me aparece esa primera. ¿Qué no te aparece, Carlos? Tú ya cargaste la base de datos 1BD. Sí, señor, pero me aparece desde asistencia una, pero no me aparece la primera que usted quitó, no la vi muy bien. ¿Cuál será? A ver, estábamos en vista informes, te pasaste aquí a datos y no te cargó así como está acá. Córrase hacia la derecha. Hacia la derecha, hacia la derecha. Esto de aquí. Apellido de estudiante no me aparece. Apellido de estudiante no te aparece. Entonces, pero actualizaste. Bueno, no, la anterior también tenía. Recuerde que yo les dije que actualizaran los 5 archivitos. Los 5 archivitos, que los volvieran a descargar porque había hecho unas actualizaciones, aunque apellido pues debería estar. Pero bueno, igual forma no se preocupe, Carlos, que ahorita pues no vamos a hacer, ahora le estamos haciendo es como una abrebocas a Power BI de cómo cargamos la información, cómo se visualiza, dónde la podemos encontrar. Ahorita vamos a ir al proceso de transformación y ya. Lo importante es que usted sí la haya cargado. O sea, que usted diga, sí, acá la tengo, acá está UNIF,
Ya me cargó la hojita, que si me paso a vista de datos, pues por lo menos puedo visualizar algunos datos. Entonces, volviendo al cuento, recuerden que aquí no podemos hacer ningún cambio. Ay, es que me quedó mal la dirección de Carlitos y no, eso no se cambia desde ahí. Power BI es un programa que me va a servir para generar informes, no para hacer ediciones. ¿Sí puedo transformar la información? Claro que sí. ¿Y puedo construir tablas? Claro que sí. ¿Y puedo modelar? Claro que sí. Pero cambio de edición de datos, de registros, no. Eso no. Eso lo hago desde la fuente principal. Eso la hago desde la fuente principal. ¿Listo? Ahí está. Entonces, informes, datos. Si me voy a la vista modelos, mire lo que sucede. Me muestra la tablita UNIF con todos sus respectivos campos. Esa es la más chévere de todas. Esta ya dentro de 8 días la empezamos a trabajar para que vean lo bacano. Aquí es donde lo que yo siempre les digo, cuando llegan a esta parte las personas que dan estos videotutoriales, ahí es donde uno los ve, pues que sí, arrastran el campo y súper, y crean la relación, pero a veces uno queda, bien, ¿y por qué crearían eso así? Ah, porque se llamaba CodePro y CodePro. Ah, ya. Pero ustedes miren que uno puede tener bases de datos con nombres totalmente diferentes y eso no significa que yo la tenga que arrastrar ahí, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que entender. Entonces ya conocieron las vistas, ya las identificamos. ¿Listos? Lo que yo quería hacer en que fue lo que habíamos hablado, es que, digamos, tengo que hacer una modificación en la base de datos. Tengo que hacer una modificación. Entonces yo les digo, la modificación yo no la puedo hacer desde acá, ¿no? Esas modificaciones, ya saben, no las puedo hacer desde ahí. ¿Yo a dónde tengo que ir? A la fuente. Entonces yo voy a minimizar por acá. Voy a abrir la fuente original. Me voy a ir al final del registro. Voy a crear uno de hoy, 23/3 del 23. Voy a ubicarme ahí. Y obviamente, pues para no llenar esto, voy a colocar un dato de por acá. De cualquiera voy a copiar y pegar, porque pues si me pongo a diligenciar eso nos quita muchísimo tiempo. Y se lo voy a pegar acá. Y como para que se vea bonito, pues le voy a colocar el mismo formato. Miren que llené un dato. Voy a llenar un segundo dato. Voy a colocar acá Sandra. A Jan. Y lo mismo, voy a coger un dato de por acá. Nos tomaría demasiado tiempo. Y se lo va a pegar ahí a Sandra. Como para que se vea bonito, va a pegar el formato a este. Porque como esto todavía no está en tabla, aquí me da un error de referencia, pero fue porque copié mal acá esto. Esperen, mira. Vamos a colocarlo ahí. Listo. Perfecto. Listo. Ahí está. Yo guardo los cambios en el archivo original normal. Ya. Mire que nada pasa, normalito. Si tuviera que hacer correcciones, las hago. Y vengo acá a Power BI. ¿Sí? ¿Y qué harían ustedes? Miren, a ver, vamos a datos. Profe, habría que darle alguna actualización. Le tendríamos que actualizar. ¿Y desde dónde podríamos actualizar esto? Porque si yo vengo acá a datos y voy al final, me sigue apareciendo el último que era Lucian y Brandy Paxton, pero no me ha cargado Sandra ni me ha cargado Umir todavía. ¿En vista de informe? En vista de informe, Actualizar. muy bien, actualizar.
Correcto, muy bien. Entonces tenemos cinta inicio, grupo consultas, actualizar. Aunque vamos a mirar desde datos qué pasaría. Yo estoy en datos, entonces él ya me lleva a dos elementos diferentes. Mire que se ocultan unas cintas, me queda esa herramienta de columnas y herramienta de tabla, que esto luego lo vamos a mirar para generar todo lo que son medidas. Pero si yo vengo a inicio, mire que me va a llevar también desde la vista de datos a actualizar. ¿Listo? Por eso es que yo le dice así como el... Claro, mire que nos cambian la cinta de acuerdo a la vista donde esté. Acá de una directo desde inicio, porque me aparecen todas, pero acá también podría ir a inicio y ahí tenemos actualizar. Muy bien. Ustedes ya saben que va a ser lo mismo. Entonces acá llego, le doy a actualizar, mire lo que hace nuevamente, voy a ir a datos porque aquí recuerden que desde informes no voy a poder visualizar nada, voy a datos y venga hago un recorrido hacia abajo y ahí tenemos los dos nuevos registros. Háganlo por favor. Si es claro eso, si comprenden por qué hay que hacer ese proceso, o hay dudas. No, muy claro, Eumir. Perfecto. ¿Diego ya había manejado ese o no? ¿O es primera vez? Hasta acá, hasta donde vamos, ya lo he manejado. Perfecto. Lo he hecho. David, bien pueda. Hola, Umir, buenas noches. Umir, yo tengo una consulta. Señor. Cuando el archivo o la base de datos es editado por más de una persona en diferentes computadores, sé que en este caso lo cargan por el archivo de Excel. ¿Es mejor subirlo por archivo de Excel o también puede ser por Google Sheet? ¿O cuál crees que sea más seguro para utilizar el Power BI? ¿O es indiferente de cuál se cargue la base de datos? Correcto. La fuente sería indiferente. Lo importante es que la fuente esté centralizada y si la están actualizando, digamos, en una intranet o desde la web, porque yo lo puedo hacer desde la web, lo importante es que ese archivo central lo tenga en un lugar desde donde el Power BI, disculpen, está conectando con él. Entonces, cada vez que lo actualicen y me digan, no, mira que ya subieron los registros del día de hoy o del almacén tan, que usted simplemente venga y le diga actualizar y él ya esté conectadito. Lo más importante, o sea, es usted tener y conocer la ruta donde está el archivo, la fuente origen, y que si esa fuente origen la están actualizando como sea, el Power BI tenga conexión directa con él. Y no que a usted le toque estar jugando de que me movieron el archivo porque ya lo utilizó fulanito, entonces se lo llevó, porque entonces eso se vuelve inmanejable, porque usted tiene que estar cambiándole la ruta también yo la puedo cambiar, pero no tiene sentido, ¿sí? No sé si sea claro. Sí, listo, muchísimas gracias. Bueno, señor. Pregunta. De esa base de datos que tenemos ahí, que ya sabemos que es la no normalizada, ahí la tenemos. Miren que esa es la no normalizada porque vamos a empezar así, con la tabla robusta, esa tabla pesada, la que no está normalizadita, porque de ya dentro de 8 días vamos a empezar a normalizar, a generar el modelito. De esa tabla, ¿qué podríamos consultar? Mírenla bien y si no pueden hablar por micrófono, me crean ahí la consulta y la analizamos. Y miramos a ver qué consulta podríamos generar ahí. Que estamos empezando con los primeros pinitos. Ya luego le vamos aumentando el nivel. ¿Qué podríamos consultar ahí? Y ahí podríamos sacar como cuántas matrículas se realizaron por día. Pues. Excelente, sí, muy bien, excelente. Me gusta esa. Bien.
Entonces miremos acá si contamos con la información, que obviamente sí. Fecha de matrícula, número de matrícula, correcto. Y mire que ahí tenemos unas de jueves 10 de febrero del 2022, unas del viernes 11, del sábado 12 hasta el domingo, del lunes, del martes. Perfecta. Esa es una muy buena consulta. Muy bien. Otra. Las asistencias de pronto que tienen ahí. Correcto, muy bien, correcto. Súmeme el total de inasistencias por estudiante, un ejemplo, ¿cierto? Muéstreme el total de inasistencias por estudiante o por módulo, ¿sí? Porque si queremos pues generalizar, aunque pues eso no le serviría bueno, sí, eso le sirve a uno como profe también. Muy bien, buen dato también. Alumnos por salón. Correcto, excelente. Por grupo, dígame cuántos tengo en ese grupo. Muy bien, excelente, buena también. La cantidad de materias. ¿Cómo, perdón? Las Cantidad de notas. materias. Notas. Ya me dice la otra persona que no le alcancé a escuchar que hablaron al mismo tiempo. La Notas. cantidad de materias. Cantidad de matrículas, correcto. Aunque en esta de la fecha, pues ahí me voy a dar cuenta, pero claro, puedo decirle, venga, cuénteme el total de número de matrículas. Muy bien, la de las notas, excelente también. ¿Sí? Sáqueme el promedio de notas del grupo de matemáticas 2. Eso sí le sirve a uno con profe. Uy, el promedio fue regulimbis de 2. Pucha, ¿qué hay que hacer? El de estadística descriptiva, sí, muy bien. Por jornada, por grupo. No, pues información, la que quiera, mire. Entonces usted me podría decir acá, mire, entonces yo para qué normalizo. Si la información que hay acá me es suficiente para poder generar mis informes, lo que me están solicitando. Claro, es que yo no les he dicho que no. Claro. ¿Cuál es el pero? Yo ya se lo explicaba a Sandra ahorita, se los decía a ustedes. El pero es la fuerza que tiene que hacer ese pobre programita. Ah, es que yo tengo una super máquina que me costó 10 millones de pesos o más y sí, el problema no es ese. El problema es lo que tiene que hacer en proceso para poderme dar un resultado cuando de pronto lo puedo volver más eficiente, un 70, un 80, un 90%, si yo tengo eso modelado y normalizado. Ahí es donde le tenemos que apuntar, para que eso no se le reviente esas bases de datos, no se toteen, usted sea más eficiente, que cuando usted aquí con los cuadros de mando, porque aquí vamos a aprender a manejar unos cuadros de mando que están por acá, mírenlos por acá, que pues para nosotros es la segmentación, que eso lo vimos en tablas dinámicas. Estos cuadritos, estas tablitas, que cuando yo le genere algo, ustedes van a ver cómo va a ser eficiente el gráfico allá en todas sus dimensiones, ¿sí? Ahí es donde vemos la eficiencia de esa vaina, ¿sí ven? Ahora, la pregunta era, ¿ustedes cómo hicieron para sacar esas consultas? Pues primero analizaron la base de datos. Y para poder decir o comentar sobre cada una de esas consultas que ustedes quieren observar o quieren ver, ¿ustedes qué hicieron? Revisaron, analizaron la base de datos. Ustedes no se imaginaron una consulta donde no hubiese como mínimo la columna para poderla consultar. Ustedes tienen la importancia de tener bien documentada mi base de datos. Yo me puedo imaginar muchas cosas, pero si yo no cuento con la información, paila. Y perdonen ahí la palabra. Paila. Yo me puedo imaginar un escenario hermosísimo, eso con corazones y peluches y ositos y todo el cuento, pero si mi base de datos no cuenta con esa información, yo no puedo inventarme lo que no hay. Y eso se da mucho cuando a mí me llaman por ahí a veces y me dicen, no, mira que tenemos esto, a mí me gustaría que eso generara ese informe de tan. Entonces yo le digo, muéstrame la base de datos. Venga, ¿y de dónde puedo arrastrar eso? No, pues eso no, nosotros no registramos esa información, entonces ¿cómo quieres informe? Ah, es que yo pensé, no. Si yo necesito extraer un gráfico, mostrar un informe, generar una consulta, generar una medida, pues yo tengo que tener el dato para poderlo extraer, sacar, obtener la estadística de él. Ese dato del aire no va a salir. Estas herramientas son supremamente poderosas
pero ellas necesitan de una fuente sólida, buena. Y por eso es que ahí pasamos al proceso de transformación. Entonces miren que eso es supremamente importante. Entonces pasémonos acá nuevamente a vista de informes. En este lienzo que hay acá, usted lo que hace es que crea esto, porque es que miren que ustedes lo que ven en Power BI, volvamos acá. Miren lo que ustedes ven en la miniatura. Puros dashboard. Miren. 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 ¿Usted qué va a ver en Power BI? Un dashboard, punto. Usted no va a ver nada diferente. O sea que aquí, sí, claro, usted puede ver los datos, ya sabemos que los podemos ver, yo puedo ver el modelo de datos, claro que sí, pero realmente lo que usted va a presentar acá es algo como esto, un dashboard. Eso es lo que vamos a mirar ahí. Venga, miremos por acá. Venga, miremos por acá el que nos va a terminar mostrando. Un dashboard, miren. Un dashboard. Eso es lo que vamos a terminar viendo nosotros, un dashboard. Y es que realmente eso es lo que queremos ver, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿Qué es lo que realmente yo quiero con Power BI? Un dashboard. Un dashboard que a partir de unos elementos filtros o unas segmentaciones, automáticamente yo voy a obtener unos datos, unos registros de una visuales. Obviamente debajo de ellos van a haber unos elementos que vamos a ver. No vamos a poderlos ver todos porque el tiempo no nos va a dar, pero sí vamos a crear unas medidas muy interesantes que les va a permitir a ustedes ya generar esas estadísticas que generalmente necesitamos y son las que normalmente se aplican digamos, en la gran mayoría de campos, ¿sí? Pero lo que vamos a terminar viendo es eso, un dashboard. Entonces, en Power BI, lo que vamos a ver nosotros es esto, un dashboard. Mírenlo, ahí está. Entonces, él ya empezó, vea, pinting, y todavía se está trabajando. Entonces, usted me puede decir, venga, Omir, pero entonces, pues eso era lo que yo hacía con tablas dinámicas desde Excel. Digamos que sí. Lo que pasa es que acá usted va a tener un elemento mucho más trabajadito, más normalizadito, menos robusto frente a la forma en que él le va a traer los datos, en que él va a ir a buscar las fuentes, mientras que cuando lo hacemos de Excel, ustedes todo lo amarran en la misma hojita. En cambio, aquí yo puedo traer un archivo de tal lado, otro archivo de tal lado, otro archivo de tal lado. Junto a eso, aunque ustedes se dieron cuenta que en Excel avanzado también lo podíamos hacer, ¿sí? También lo podíamos hacer, pero usted va a terminar haciendo esto, un dashboard. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a entregar acá, un dashboard de ese tipo. Entonces, empecemos con esta. Entonces, cuando yo ya tengo claro qué es lo que voy a hacer, recuerden que lo que estamos haciendo hoy es simplemente importamos una base de datos, importamos una fuente que no está normalizadita, o sea que ese es el común tradicional, pero que de la próxima semana en adelante ya nos vamos a olvidar de eso. A no ser pues que sea algo muy específico, muy puntual, algo que ustedes tienen muy sencillo y pues que lo trabajan así. Pero la idea es que de la próxima semana en adelante ustedes ya todo lo vayan normalizando. Lo normalicen porque eso va a ser mucho más eficiente. Es que cuando lleguemos a medida se van a dar cuenta de lo eficiente que se vuelve. Entonces, como ustedes ya pensaron en lo que podemos hacer acá, entonces yo me vengo para mi vista de informes. ¿Y qué tomo de decisión ahí? ¿Qué tipo de gráfico voy a utilizar? ¿Qué visualización? Porque acá se llaman visualizaciones. Recuerden que si les aparece así, es porque de pronto usted sin querer queriendo comprimió, ¿sí? La parte de los paneles. Entonces usted simplemente
O sea, porque usted quiere tener un poco más espacio. Esto se llama el lienzo o zona de trabajo, ¿sí? Entonces, en visualizaciones, ahí tenemos, miren todo lo que hay. ¿Y qué? Puros gráficos. Entonces, hagamos uno de lo que dijo. Por ejemplo, volvamos a mirar datos acá y miremos el número de personas por módulo. Puede ser. ¿Cuántas personas hay en cada una de esas materias? Entonces, así de una, de lo que conocíamos anteriormente de gráfico, recuerde que no vamos a hablar de la otra herramienta. ¿Cuál de todos esos grafiquitos que hay ahí podríamos utilizar para eso? Para saber de las materias que tenemos allá en esa base de datos, cuántos estudiantes tenemos registrados en cada una de ellas. ¿Qué grafiquito de ahí podríamos utilizar? ¿Qué visualización? Disculpen. Los de la primera fila, segunda fila, tercera. Ahí hay unos muy bacanos, zonas de calor, dispersión, cotización. Ahí hay unos muy bacanos. Profe, yo diría que los de la primera fila. Correcto. Entonces yo ya miraría si utilizo un gráfico de barra apiladas, que lo conocen, un gráfico de columnas apiladas, un gráfico de barras agrupadas. Aquí como no vamos a hacer comparativas, pues de estos dos primeros no, podríamos utilizar alguno de estos, el tercero o el cuarto gráfico. Digamos que voy a utilizar el de gráfico de columnas agrupadas. Entonces yo le doy un clic y ustedes automáticamente se van a dar cuenta que hacia el lado izquierdo él le montó el grafiquito. Así es como trabaja Power BI. Usted le da clic a la visualización y automáticamente lo colocan en el lienzo. Ahora, usted ese gráfico lo puede arrastrar para donde quiera, mire. Y él trata de darle como zonas. Mire que le coloca como unas líneas rojas como por ubicación. Él lo trae con un tamaño predeterminado, pero usted lo puede agrandar, lo puede reducir para que sepa. Hasta ahí cómo van. Yo sé que es mucho carreta, pero yo quiero que eso lo veamos con amor y vean que esa es una herramienta bastante interesante. O vamos muy lentos o le metemos más rapidez a eso. No, así vamos bien. Así mejor. Perfecto. Vamos a terminar. Entonces, mucho cuidado. Acá es donde viene lo que yo le digo a las personas, como el tipcito de oro. Dependiendo del gráfico, de la visualización, disculpe, que usted inserte, se va a generar los campos. Miren, por ejemplo, este. Recuerden que yo inserté este cuarto, el de gráfico de columnas agrupadas. Y automáticamente me desplegó eje X, eje Y, leyenda, múltiplos pequeños, información sobre herramienta y otras opciones. Y si yo vengo por acá a esta segunda herramienta que se llama dar formato, pues ahí hay muchos más elementos apenas yo le empiece a incluir. Y si yo me vengo por acá van a haber más elementos. Pero estamos en este inicial, que son los objetos visuales que vamos a agregar. Entonces, agregamos este y mire lo que me colocó. Ahora, si yo lo eliminara, ¿cómo elimino? Usted simplemente le da un cliccito y le da suprimir. Si yo colocara un ejemplo, voy a colocar este de anillos. Le doy un clic, mírelo ahí. Mire cómo cambia. Mire que el anterior me colocaba eje X, eje Y, múltiplos. Este es leyenda, valores, detalles. Esto es lo que tengo que aprender a interpretar de mi gráfico para saber qué le voy a ubicar en cada uno de los elementos. Ojo, no en todos tengo que ubicarle algo. Hay algunos donde ubico 1 o 2 elementos y ya ahí el gráfico ya me dio. ¿Por qué? Porque no necesito lo otro. Entonces voy a volver a eliminar este de anillo. Voy a volver a darle al cuarto. ¿Y qué hago? En estas cajitas lo que hago es que traigo ¿qué? Estos campos. Estos. ¿Pero de dónde los voy a traer? Fácil. De acá, de datos, que de pronto lo tienen comprimido, lo extienden UNIF, y de acá estos campos vienen para acá. Entonces habíamos dicho que materias, entonces como yo no me acuerdo el nombre, mire, para eso usted empieza a viajar, vea. Materia, ¿cómo se llamaba acá materia? Estoy colocando un ejemplo, usted lo olvidó,
Usted viene y lo busca, no se vayan a estresar por eso. Ah, se llamaba nombre módulo. Entonces vuelvo acá, voy para acá, busco nombre módulo, y le digo, venga, colóquemelo acá. Eso es así de sencillo, ustedes no se me van a poder estresar con esto. Suéltelo ahí, vamos a ver qué pasó. Pareciera que nada. Bueno, dejémoslo ahí a ver, eso ahorita tiene que suceder algo. Porque ahí simplemente traje los nombres. O sea, matemáticas 2, matemáticas 4, estadística descriptiva, base de datos 1, inglés 6, ciencias naturales 2, ciencias sociales 1 y eso. Se supone que eso es lo que traje. Pero ahora yo necesito que él me diga cuántos estudiantes hay en cada una de esas materias. ¿Ustedes qué creen que podría utilizar de todos esos campos de la hoja UNIF? Para que él me cuente y me diga, ah, bueno, en matemáticas 1 hay 5 estudiantes matriculados, en el otro hay 8. ¿Qué me podría servir de todos esos campos? Mírenlo ahí tranquilos y me dicen. ¿Qué me podría servir? Que me contabilice, que me cuente y me diga, ah, de esa materia, tanto, de eso, tanto. Arriésguense. Acá estamos aprendiendo. Aquí. Apellidos. Apellidos, dice Víctor, listo. ¿Usted a dónde lo arrastraría, Víctor? A eje Y, al eje X, a la leyenda, a múltiplos pequeños, a información. Si ustedes se paran sobre cada titulito, Al eje X. Al eje X, apellidos al eje X. Entonces mire que esto parece como si fuera el cuadro de tablas dinámicas, ¿sí lo recuerdan? Que uno en tablas dinámicas cuando arrastraba, uno veía como una liniecita si necesitaba generar agrupaciones. Mire que ahí se ve, no sé si alcanzan a ver la liniecita como verdecita encima de nombre, o la alcanzan a ver ahí cuando ya la arrastro un poquitico hacia abajo. Si yo suelto, nada pareciera. Pero el nombre módulo lo pondría en el eje Y. El nombre módulo lo pondría. Entonces, ¿yo qué hago? Arrastro para acá y miremos a ver. ¿Cómo lo ve? Sería al contrario. Correcto, porque mire que como le dije, apellidos en el eje X, y si son 100 estudiantes, pues me va a colocar los 100 estudiantes acá y me va a decir él en qué materia está. Y si está en otra, pues me lo va a repetir. Entonces sería el contrario. Vamos a bajar este para acá. Miren lo chévere, esto es como una tablita dinámica, y este para acá. Ahí los tenemos. Me llego acá, agrando un poquitico el gráfico, dependiendo de lo que necesite, porque pues, si nomás necesito ese, ahí lo tengo, mírenlo. Sino que yo lo hice, a ver, eje Y, nombre de módulo, y eje X, apellido. Yo lo hice así y a mí me dio. Ah, es que usted lo tiene intercambiado. No, claro. A como me aparece a mí. Es que, exacto, puede ser por la versión, de pronto pudo suceder eso. Y la otra también le serviría. Lo que pasa es que obviamente el gráfico me va a quedar mucho más extendido porque él me va a individualizar. No me los va a agrupar, sino que me los va a individualizar. Muy bien. Entonces, si yo me paro sobre cada uno de ellos, él me dice, vean, en base de datos 1 hay 12. En cálculo diferencial 12, en matemáticas 12, 10, 10, en estos hay 9, 9. Ah, listo. Ahora entonces va a decir, bueno, pero a ver, ¿y qué más podemos hacer? Y es con apellidos nomás. Venga, yo elimino el campo, traigamos otra vez nombre del módulo. Nombre de módulo, volvámoslo a utilizar acá. Mire que también me sirve con nombre de módulo, porque ¿qué es lo que hace? Él recuenta, él dice, ah, usted está reutilizando, mire que puedo reutilizar otra vez el campo. Y automáticamente, como esa columna nombre del módulo es texto, él no me va a hacer ninguna operación. Por eso es tan importante identificar esto. ¿Qué tipo de campo, qué tipo de columna es? Entonces, lo que hizo ahí con ese nombre del módulo fue que me hizo un recuento y también hizo lo mismo, mire. Ahora usted dice, bueno,
Y bueno, sí, bacano, chévere, pero pues a ver, ¿qué más le puedo hacer? Venga, coloquemos, a ver la leyenda que hace, coloquemos leyenda, volvamos a reutilizar este nombre módulo, a ver qué va a hacer leyenda. Me coloca los nombrecitos acá arriba, vea, y me minimizó, no, bueno, entonces lo voy a sacar. Miren esto lo chévere que es. Entonces ahí es donde les digo que no nos podemos complicar. Aquí es de armar, ustedes les va a tocar cacharrear y mucho, porque cuando ustedes vean estos tipos de gráficos de por acá para abajo, son gráficos, yo les voy a mostrar la gran mayoría, hay unos que realmente no los utilizo, nunca los he utilizado, porque se necesita o se requiere una serie de datos, por ejemplo, para una cotización se requiere una serie de datos en diferentes perspectivas. Entonces uno debe tener una matriz que uno entienda para uno poder decir, ah, no, claro, es que está la perspectiva de tal cosa, esto lo que hace es esto, ¿sí? Entonces, pero aquí vamos a ver la gran mayoría, mapas de calor, estas tablitas son excelentes, estas tarjeticas, ahí se van a dar cuenta, esas nos van a servir para generar, por ejemplo, lo que veíamos en este video, por ejemplo, esto, mire, dígame el total de ventas o el promedio de notas de matemáticas 1, entonces acá, promedio de matemáticas 1, pum, para eso sirven esas tarjeticas, estos son tarjeticas, eso es una elegancia, ¿sí ven? Entonces, ahí está. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Qué tal? No, profe, muy bien, pero no, mi computador es muy lento, cállate, apaga. Lo tiene este Carlitos con eje Power BI volteando ese pobre computador. Sí, profe, yo creo que los archivos muy pesaditos, los gráficos. No, ¿O qué? esos archivos realmente no están pesados. A ver, esta base de datos creo que, vea, pesa 25.7. Antes se le redujo un poquitico. Es la 1, sí, la 1. 25.7. No son pesados. Yo traté de que estos primeros archivos, hay unos que sí vamos a utilizar que son pesaditos. Y aquí ya para finalizar, porque yo quiero que ustedes ya le sigan cacharreando un poco más, aunque dentro de 8 días pues hacemos unos ejercicios diferentes, es que como yo ya tengo esta visualización, entonces yo me puedo pasar acá al formato. Entonces mire todo lo que yo podría hacer. Entonces si yo despliego acá, miren, yo le puedo cambiar el tipo de fuente, el tamaño. Entonces aquí lo vamos a ver más pequeñito, miren, lo que es en el eje X. Ah, yo lo quiero en negrilla, más pequeñito, ahí está, con un color, esto es una elegancia, con este color de por acá, ahí está, mírelos. En título del gráfico, yo quiero que esto sea total estudiantes por módulo. Y el título lo quiero aquí. Total estudiantes por módulo, véalo acá. Ese título porque quedó allá abajo, entonces yo miro a ver dónde lo puedo mover. Miren todo lo que puedo hacer. Eje Y. Miren, los valores. Acá está lo del título. ¿Sí ven? Ahí lo tenemos. Ahora, por ejemplo, yo quisiera que de pronto me muestre los valores, porque los valores yo los puedo mostrar. Entonces lo que la van a cacharrear para que dentro de 8 días lo tengamos. Ojo que cuando ustedes lleguen acá a dar formato, él tiene diferentes opciones, miren. Cuando vayan estos punticos es porque tiene diferentes opciones. Lo que pasa es que como el panelcito, digamos que maneja como una proporción, ¿sí? Pero usted los puede ampliar por si usted quieren visualizar más. Pero yo generalmente trato de manejarlos como bien estándar, ¿sí? Entonces yo aquí puedo llegar a las propiedades, mirar qué le activo, entonces qué efecto le puedo colocar. Esto es una maravilla, ¿sí? Esto es algo que uno, digamos que desde Excel usted le puede colocar al gráfico, pero me parece que es más complejo. En cambio aquí me parece que es un poco más sencillo. Ahora miren, yo podría llegar acá y, venga, miremos acá en el ver, yo por ejemplo, digamos que podría colocarle este. Entonces miren que automáticamente una plantilla, entonces él automáticamente me hace su ajuste. Entonces ya maneja una gama de color propia, me da pues la recomendación de fuentes, de colores, ¿sí? Ahí está.
Ahí vamos, esa es la idea de esto. Si el archivo de la base de datos se cambia de año a año, ¿cómo se podría hacer sin necesidad de modificar la visualización? Si el archivo o la base de datos se cambia de año a año, si el archivo o la base de datos se cambia de año a año, o sea, usted lo que me está diciendo es, en este archivo, en esta base de datos, por acá al final, por ejemplo, iban en el 2022, pero pues obviamente como ya estamos en el 2023, siguieron registrando los 2023. Eso es lo que me estás diciendo. Simplemente actualizaría y ya. O sea, usted puede, Carlos, bien puede, así, Carlos. Profe, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, sí, señor. Por ejemplo, en el trabajo manejamos unas bases de datos y, por ejemplo, cada año la plantilla de la base de datos es igual. Sí. Pero cada año pues se modifica como para que empiecen a llenar los datos. No como por ejemplo usted decía ahí que 2022 y sigue 2023, no, se arranca una nueva. ¿Y esa plantilla nueva es un archivo nuevo o es Sí. una hoja de cálculo, nueva dentro de ese mismo que ya estaba? No, es un archivo nuevo. Entonces usted llega y lo importa. Usted llega y vuelve, este es 2023 y viene y lo conecta. Entonces ya ahí es donde nosotros definimos si ese archivo 2022 tiene relación con el 2023 y lo modelamos. O si son archivos independientes, entonces yo que le recomiendo este archivo para 2022, este vi, y crearía uno nuevo donde hago el modelo del 2023. Lo que pasa es que usted después puede guardar un efecto de plantilla, digamos que usted podría guardar esta plantilla para que cuando importe algo no sea sino hacerle unas variaciones diferentes frente a la información que llegaría nueva, para que no tenga que volver a reconstruir desde cero. Eso de pronto podría hacerlo. Pero mi recomendación ahí es, si es un archivo totalmente nuevo que se va a llamar 2023, entonces usted no se complica, crea un archivo nuevo, un informe nuevo, e importa ese año 2023 y los maneja independientes. No, es que yo los necesito porque necesito conectarlos. Ah, entonces usted viene acá, importa el nuevo archivo y mira desde el modelado cómo los tiene que conectar. Ese ejercicio lo vamos a ver, yo creo que por ahí unas 3, 4 sesiones más adelantico. Porque es que lo que yo digo es como que la visualización que hice con el año no tenga yo que volverla a hacer. Solo es que como que al cambiar el archivo quede con la misma presentación que tenía antes. Correcto, eso es como guardar una plantilla de algo que yo ya tenía. Sí, eso lo podemos hacer, claro. Ah, listo. Sí, señor. Gracias, profe. Bien, bueno, señor, ese es un muy buen ejemplo de una situación que se nos podría presentar, un escenario que nos podría presentar. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? Está bien, profe. Bien todo. Libardo, qué chévere, bueno, excelente. Los demás, ¿qué tal? ¿Cómo vieron esa herramienta hasta ahí? Ahí no vamos nada. Ahí simplemente es el abrebocas a Power BI. Está claro. Perfecto. Se ve, profe, que puede llegar a ser una fuente de trabajo que se puede, lo ayuda a uno, lo noto que aprendiéndola bien a manejar, puede ser mejor que las tablas dinámicas en el Excel. Sí, ojo, no vayan a olvidar las tablas dinámicas. Claro, no, ese es una súper herramientota, porque, vuelvo y le repito, desde tablas dinámicas, ustedes saben lo que podemos llegar a hacer, un dashboard excelente. Lo que pasa es que Power BI está diseñado para manejo de datos inteligentes, ¿sí? Entonces, ustedes iban a ver unas herramientas ahí que superan lo que yo podría hacer desde una tabla dinámica, correcto. Ahí sí nada que hacer ni nada que alegar. Profe, pero una pregunta. Señor. Carlos, cuénteme. Digamos que, profe, o sea, pues a mí me gusta manejar muchas cosas, pues porque a mí me gusta mucho lo que tiene que ver el toda vuelta del sistema, ¿no? Pero ese Power BI, pues lo que tengo entendido es como para mantener un control o controles de datos como más eficiente y más claro
como para presentarle, digamos, informe a los jefes, ¿cierto? O Correcto. en cualquier caso... Es que usted lo que hace es eso. Usted sigue trabajando allá en su fuente, llámese Excel, llámese su archivo plano, y usted lo que hace es que como usted ya tiene su dashboard en Power BI, usted lo que hace es que actualiza permanentemente, va generando nuevas hojas, porque mire, yo acá estoy en la página 1, pero yo podría llegar acá, crear una nueva página y crearme otro nuevo informe. ¿Sí ven? Entonces yo puedo tener acá el informe del mes de enero, el informe de febrero, y pues allá siguen trabajando en el archivo, en la fuente normal allá, digamos, en este caso en Excel, y acá lo que hago es actualizo, y acá ya tengo la información que estoy mostrando visual. Y recuerde que el efecto visual es el que a mí porque si yo hoy le digo a los jefes, vea jefe, vamos bien en las matrículas, si usted muestra esto, no, pues duerme al público. ¿Cómo así? ¿Cómo sabe que vamos bien? No, pues vamos bien porque mire ese viajado de gente que hay ahí. No, usted lo que necesita mostrar es este grafiquito, con datos ahí al lado. Entonces, claro, eso es lo que hace Power BI. Eso es correcto. Ah, no, muy bien, profe. Nomás es que yo lo aprendí, pues yo nunca utilicé eso, pero yo hice el avanzado. Para eso lo están haciendo, para aprender a utilizarlo, esa es la idea. El avanzado, usted sabe que uno tiene que cacharrear más. El avanzado uno tiene que cacharrear más. Aquí como que un poquito más claro y más al grano. Listo, perfecto. Eso me parece bien. Entonces, profe, una preguntita así rapidito. Que pueda. En la asistencia nosotros no tuvimos clase ahora 8 días, que era la clase número 3. Sí. ¿Marcamos 4 hoy o marcamos la 3? ¿Cómo se hace? La que quieran, las dos, la de hoy, la de hace 8, la que quieran, ahí no hay problema. Ah, listo, bueno, señor, gracias. Listo. Entonces, si no es nada más, entonces les deseo feliz noche, muchas gracias y nos vemos la próxima clase para que continuemos esto y empecemos a modelar. Muchas gracias. Para ustedes, muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, Hasta luego. Muchas gracias, Umeir. Bueno.